My name's Sarah. I'm from the upcoming. A real pleasure to have you here with us at the Berlinale for 2025. Maybe you could begin with a brief introduction to your film, The Memory of Butterflies. What can people expect when they watch your film? Hola, yo me llamo Tatiana Fuentes, soy la directora de La Memoria de las Mariposas. Sí, esta película recupera la historia de Omarino y Aredomi, que son dos jóvenes indígenas que fueron llevados a Londres durante la época del caucho. Es una película que usa mucho material de archivo de una forma diferente, deconstruyendo, fragmentando, buscando un montaje dialéctico con estas imágenes para usarlas de una forma crítica. La película también entrelaza mi historia familiar. Es una familia vinculada a la explotación del caucho y bueno, intenta tender puentes sobre memoria, legado, responsabilidad, pero también sobre las transmisiones entre vivos y muertos. Hi, my name is Tatiana Fuentes. I'm the director of The Memory of Butterflies. The film recovers the story of Omarino and Aredomi, two young indigenous boys who were taken to London during the era of the rubber trade. It uses archival materials, a lot of archival materials from different sources in a different way, trying to deconstruct and fragment those images to create a kind of dialectical editing process in order to critique them. It also ties in my family history. It's a history that's tied to the rubber trade, a family that's tied to the rubber trade, trying to bridge memories and legacies and ask questions about responsibility and transmissions between the living and the dead. And I believe it all began with, the film begins with this single photo of Amarino and Aredomi. What was it about that image that really compelled you to want to tell the story? Fue la fuerza de sus miradas, una mirada que no podía descifrar, que no sabía a ciencia cierta qué es lo que me estaba transmitiendo. Y para entender esa mirada, la fuerza de esa mirada, es que empiezo la investigación. Hasta hoy, que ha pasado 8 años y hemos terminado la película, no es una respuesta que tenemos que podemos responder, ¿no?, con certeza. Y creemos que no es necesario responderla con certeza, porque es así, hay muchos enigmas, hay muchos silencios, hay muchas preguntas que no tienen respuestas en la película. Y es importante dejarlas porque quizás lo más importante es la tensión que ellas crean. What first struck me about that photo was the force, the power of their gazes, looking into the camera, that I didn't know how to decipher. I didn't know what they were trying to transmit. I wanted to try to understand that power, that strength behind those their gazes, and so that's where the investigation began. And it took 8 years to make the film, and we still don't have what we could call a sure response to the question, right? We don't have an answer that we're certain about in terms of what the image is transmitting, but we realized that we don't need to be certain. There's many enigmas in the film and in the context of the image, many questions without answers, and it's important to leave them as they are, not try to answer everything, but rather to acknowledge the tension that is inherent in them. And it's both historical but also deeply personal. How did you want to balance your archival research with your own artistic interpretation? It's a good question. A mí me gusta trabajar la materialidad de los archivos mucho. Creo que parte de estas transmisiones que son más allá de los contenidos, ¿no?, de las evidencias, va más allá de las evidencias. Pues estas transmisiones pasan mucho también por la materialidad, ¿no?, del soporte, sea la película, sea un papel antiguo, la caligrafía de alguien, ¿no?, con ese pulso de su propia acción. Entonces, no sé, de esa forma yo empecé a construir la visualidad de la película siguiendo esos rastros. Para mí son como rastros, pistas, y luego se volvieron lenguaje formal.
y refieren directamente al contenido, pero no es solamente eso, ¿no? Hay algo más. I like to work a lot with the materiality of archives and these transmissions. They go beyond their content and the evidence that these archives might be transmitting, but the transmissions are communicated or sent through the actual materiality of the archival material. So their format, the film strip or the paper or somebody's handwriting, those contain the pulse of the action that somebody took or that somebody did. And so it was from that point that I started constructing the visuality or the visual quality of the film. And I think of these things as traces or clues that helped us construct the formal language. So not just the content of the archival material, but the actual form. No, y quería decir también, porque tú me preguntaste también hacia la historia personal, ¿no? De alguna forma, yo creo que no puedo ser objetiva ante los archivos, ¿no? Siempre lo abordo desde un lugar más subjetivo y esta perspectiva es la que permite quizás hacer otras preguntas, ¿no? Acercarse más a los archivos, mirarlos de otra forma y intentar hacer una relación con ellos más corporal, más orgánica, más material. Y entonces eh, quizás eso también tiene que ver en cómo eso alimentó la visualidad de la película al final. Y bueno, y sobre mi historia personal, quizás quieres... So you also asked about my personal story and its relationship to the film. I think that there's not any way for me to be objective in when I'm working with these archives, and so I always approach it from a subjective perspective, and that allows space for other kinds of questions. It allows me, I think, to get closer to the material and to see it in other ways, to try to create more of a corporeal or physical, organic material relationship with these archives, and I think that fed the visual form of the film. Y sobre la historia personal, pues fue en el proceso de investigación que descubrí las conexiones y estos archivos son muchos, pero decidí tratarlos de una forma diferente, ¿no? Que a los archivos de propaganda. In the research process that I discovered my personal connection to the story, and so I tried to treat those archives in a different way than the propaganda materials that I was working with. And I think you've called it a cinematic ritual as opposed to something that's like a traditional documentary. How for you is sort of experimenting with the form, experimenting with filmmaking, a way for you to express yourself and also to process some of these things that have happened in the past? Sí, es un ritual porque pedimos ayuda a muchas fuerzas para poder contar esta historia, ¿no? Está la fuerza de la naturaleza, de los elementos, el río, el agua, el viento, la tierra misma, los animales, los pájaros. Entonces, todas estas presencias de la naturaleza, del territorio, nosotros necesitábamos de su presencia en la película. Y es por eso y también, claro, hay los diálogos con los muertos, entonces sentimos que que calzaba mejor con un ritual que con porque el documental muchas veces se cree que puede presentar una realidad de forma objetiva y no, yo creo que no existe esa objetividad, siempre uno mira desde un lugar histórico, desde una posición social, con una subjetividad también, con una memoria personal. Entonces, no queríamos tomar esa distancia con la historia de estos dos chicos, más bien queríamos estar lo más cerca posible a ellos. Yes, we thought of it as a ritual. We needed to ask for a lot of help and a lot of strength to tell this story. So we needed nature and all the elements, the river, water, wind, earth, animals, birds, all of their presences, the presence of the nature and all the natural elements in the territories that we were speaking about. We needed them, and as well, we were in dialogue with the dead, and so thinking of it as a ritual instead of a documentary, often documentaries or traditional documentaries claim to present
something objective, an objective reality, but I don't think that's possible. There's always a perspective, a historical and social subjective perspective that you bring, subjectivity or your memory, and we didn't want to be that distant from the story of these two boys, young men. We wanted to get as close as possible. Y solamente para decir que cómo influyó en esto de la forma, que quizás necesitaba ser muy animista para en su forma, ¿no? Y de esa fue la forma de mejor expresar, de mejor transmitir esta historia, esta comunicación, ¿no? De esa fotografía. And the way that influenced the form of the film was the film needed to be very animist in its form, and that we found was the best way to express and transmit what we felt from this photograph. It kind of, faces up to the wounds of the past, but it's also about healing. What do you hope people will take away from watching the film? Quizás para nosotros sí es ejercicio de reconocer, quizás muchos, por más que sea una historia de hace 100 años, hay muchos imaginarios, hay muchas posiciones que aún se siguen manteniendo ahora en el presente. Para nosotros es un ejercicio de reconocer y de reconstruir, de transformar. Para las comunidades yo creo que es muy diferente porque ellos han recibido, en el caso de las comunidades donde filmamos, recibieron estas imágenes con mucho afecto, porque eran los rostros de sus antepasados que no conocían. Estas comunidades no tienen acceso a los archivos. Entonces, en ese sentido es muy importante para ellos, porque es un retorno simbólico también del archivo a los territorios que son sus herederos legítimos, ¿no? Entonces es muy diverso. Pues sí, también sí, trata de healing, de sanación, y sí, lo es. Son formas muy diferentes de sanar. Lo primero quizás es reconocer. For us, I think it's an exercise in recognizing or acknowledging what has happened. This history, even though it's over 100 years old, there are still many kind of ideas and misconceptions and imaginary ways of thinking about the Amazon that we're trying to deconstruct even now. So it's about this recognition as well as a kind of reconstruction of the story or a recovery of the story and telling it in a different way. And the communities where we filmed, it's a really different situation. They received these images of these young men that we brought to them with so much affection. And in these communities, they don't have access to these archives. So for us, it was also a symbolic return of these images to the territory from which they were taken, and a return of the images to those who are the descendants and inherit this legacy and this story. So in that way, we do think of it as a kind of healing. Yes, and the first step to healing is recognizing. Quickly, very finally, what does it mean to you to have the film here at the Berlinale? Sí, nosotros queríamos, o sea, es un espacio importante, pero queríamos sobre todo tener discusiones respecto a los temas que la película está tocando, ¿no? Temas de memoria, de responsabilidades, de cómo hacernos cargo de nuestro pasado y nuestro presente. Y lo recibimos con mucho agrado y quisiéramos seguir discutiendo sobre estos temas en lo posible, no solo haciendo referencia al pasado, sino a lo que pasa hoy. It's a really important space, and we wanted to be able to be here to have really important conversations about the themes in the film, themes of memory and responsibility, and taking responsibility for both the past and the present. So we're really happy to be accepted here and have the film here, and want to keep talking about these things, not just the things that happened in the past, but what are continuing to happen today. Fantastic. Thank you so much for sharing all that with me. Huge congratulations on the film. I really enjoyed presenting it here in Berlin. Thank you. Gracias.